gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Le doy gracias al Señor porque en esta tarde, mediodía prácticamente en El Salvador, nos conectamos de nuevo después de quizá ya varios meses que no estábamos conectados, pero aquí estamos de nuevo, iniciando prácticamente los primeros días del año 26 y sobre todo agradecidas con un nuevo compromiso de servir al Señor, de darle gracias por todas las misericordias que Él ha hecho con nuestras vidas y hacer su voluntad. Dios nos ha dado a cada uno una misión, un propósito en esta vida y creo de que la mayor satisfacción para un ser humano es cumplir ese propósito por el cual estamos aquí en esta tierra. Y el Señor pues me ha encomendado llevar su palabra y le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Él porque Él es el que nos sostiene, Él es el que nos ayuda, el que nos ha dado sobre todo la vida. Qué importante es reconocer eso, que Dios nos ha dado la vida. Gloria al Señor. Él nos ha dado esta vida para que le sirvamos, para que le conozcamos, para que entendamos cuál es su voluntad, su buena voluntad. Bendito sea el Señor. En esta mañana el Espíritu Santo me despertaba y me inquietaba mucho porque siempre cuando Él me permite traer una palabra, le pido humildemente a mi Señor que me dirija, que Él me dé la palabra adecuada, la palabra con la sabiduría del cielo para poder traerles ese mensaje. Y el Señor me hablaba ahora en el libro de Daniel. Ustedes creo que muchos estudiamos en la escuela dominical la historia de Daniel, cómo estuvo en el foso de los leones, cómo fue perseguido a causa de su fe. Y bueno, los tiempos cambian, pero Dios no cambia. Bendito sea el Señor. Y el Señor siempre prueba nuestro corazón, prueba nuestra fe. ¿Dónde estamos prácticamente parados? ¿Dónde estamos? ¿En qué terreno estamos? ¿Estamos parados en un terreno que se mueve como en la arena o en un terreno firme que es la roca, que es Cristo Jesús? Vivimos tiempos difíciles, tiempos donde la iglesia está siendo probada en diversas circunstancias, en enfermedades, en escasez, problemas familiares. Sin embargo, todos. Y el hecho, quiero decirles algo, y lo digo humildemente, el hecho de que el Señor me permita, porque es por su gracia, que traiga esa palabra, no es porque la hermana Anabel es una mujer fuerte, no, al contrario, y siempre lo diré, que yo soy una mujer débil en mi carne, pero fuerte en el espíritu, porque clamo a Él, porque le pido que Él sea en mí, que su Espíritu Santo, recurro a Él. A través de 31, 32 años, he aprendido que verdaderamente la única fuente, hermanos, es una realidad, es Cristo Jesús. No hay otra fuente de fuerza, de fortaleza, de consuelo, de amor, de cuidado. Solamente en Él. De Dios es el poder. Y cuando nosotros aprendemos en el transcurso de nuestro caminar, y Dios permitiendo esos exámenes, esos laboratorios que nosotros teníamos antes en el colegio para ir escalando de grado, así también es la vida. El Señor nos va probando en diversas pruebas, dice la Biblia, que tenemos que ser formados en el carácter, ser formados sobre todo en nuestra fe. Que nuestra fe no se mueva fácilmente. Porque eso es lo que pasa de mucho pueblo del Señor, que un día profesaron a Cristo, un día profesaron esa fe inquebrantable, esa fe inmovible en el Señor, y ahora
están fuera. Muchos. Nosotros hemos tenido la oportunidad con mi esposo de hablarle a personas que estaban un día, sirvieron un día, cantaron un día, predicaron. Yo tuve como un testimonio, quiero decirles que el Señor me permitió, por su gracia y su amor, viajar a la República Dominicana. Y este es un testimonio que lo he guardado, pero ahora es quizás el momento de compartirlo. Yo llegué al baño de ese hotel y estaba una señora lavando los baños. Y le digo a ella, se llama Cristiana, y le digo a ella, señora, usted sabe que Cristo le ama. Y se me queda viendo y me dice, sí, pero quiero decirle que yo un día le serví al Señor, pero yo me aparté. Me vino una enfermedad de muerte. Ella me mencionaba que había pasado por una depresión donde todo su cabello se le cayó, donde le decían que iba a vivir poco tiempo por causa de esa depresión. Había llegado sobre ella un espíritu de muerte. Y bueno, pero lo que les quiero decir es que le hablé del Señor, regresé de nuevo al baño y allí estaba ella. Y me dice, Cristiana, me dice, ¿sabe qué yo estaba pensando en las palabras que usted me había mencionado, me había dicho? Yo voy a volver al Señor. Voy a volver a los pies de Cristo. Porque Dios me sacó. Y fue cuando me comentó ese testimonio que les acabo de decir. El Señor me sacó de la muerte y yo le prometí que yo le iba a servir al Señor. Bueno, le digo, ¿cuál es su nombre? Y me dice, soy cristiana. Esto que le estoy diciendo es algo real, vivido. Y me dice, mi nombre es Cristiana. Y le digo, Cristiana, usted está alejada del Señor. Está en un lugar donde no pertenece. Usted pertenece a estar a los pies del Señor. Vuelva. Y en ese mismo momento se reconcilió con Cristo. Había otra señora que estaba en el baño, llegó y se unió a la oración que teníamos. Y es precioso verdaderamente no callar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque el enemigo eso es lo que quiere. Esa es su misión. Callar nuestras bocas. Y quizás estoy introduciéndome fuertemente porque traigo esa palabra en mi corazón tan impregnada. Y muchas personas han visto a izquierda, a derecha, han visto al hombre y se han decepcionado, se han desanimado de la religión. Pero recordemos que Cristo no trajo una religión, Él trajo un mensaje que Él era el camino y Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por Él, por Cristo Jesús. Entonces, nunca ha sido fácil servir al Señor y que no vamos a tener tropiezos. El Señor lo dijo, claro, que era imposible que no tuviéramos tropiezos, porque sabemos que estamos en una batalla espiritual entre el bien y el mal, y ahora lo podemos ver muy claramente. Lo podemos ver muy claramente cuántas cosas están aconteciendo. Cada vez vemos más la maldad multiplicada. El amor de muchos se ha enfriado por causa de esa misma maldad. Que hay desconfianza, que no confiamos en nadie porque sabemos que cualquiera puede traicionar y hacernos ese daño. Y es por eso que han retrocedido muchos. Es por eso que han negado muchos la fe. La eficacia de esa fe que es la que nos da la victoria. Y quiero leerles una palabra que el Espíritu Santo me traía ahora en el libro de Daniel. Y veía el ejemplo bíblico de Daniel. Ese ejemplo de tenacidad, de fe, de ese espíritu inquebrantable, que prácticamente es lo que necesitamos en ese tiempo.
El profeta Daniel vivió durante 3, 4 reinados y bajo persecución. Sin embargo, este hombre con convicciones firmes nunca negó su fe en el Señor. Jamás. Aunque fue probado por fuego. Porque aleluya, siento la presencia del Espíritu Santo. Muchos hemos sido probados por fuego. El fuego nos purifica, el fuego nos quema, el fuego consume todo aquello que no viene del Señor en nuestros corazones. Y estaba meditando en la palabra, en el libro de Daniel. Dios mío, yo decía, Señor, este hombre le tocó vivir en los tiempos donde había sido Israel destruido, perseguido, llevado cautivo a naciones extranjeras, donde habían otros dioses. Pero, ¿qué ejemplo bíblico más poderoso y más digno de imitar en la vida de Daniel? Porque fue puesta a una prueba tremenda. Pero lo que me modela en la escritura es que este hombre se mantuvo fiel. Vamos a leer. Mire, el libro de Daniel es un libro un poco largo. Voy a tratar de resumirlo, pero antes vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe, que el Espíritu Santo sea hablando a través de mí, que no sea Anabel con su palabra, sino que sea Él hablándonos, despertándonos nuestros oídos y nuestro corazón a la voz de Dios, al consejo divino, que es el que necesitamos escuchar, a esas instrucciones que necesitamos escuchar de parte de Dios para poder seguir adelante y para no ahogarnos en los momentos difíciles que vienen aún, que estamos y que vienen días peores. Gloria al Señor. Padre, yo te alabo, yo te doy toda la gloria, Señor. Recibe todo honor, toda adoración solo para ti, mi Rey, porque solo tú eres Dios, porque por ti estamos parados, Señor, firmes, a pesar de las circunstancias, papito lindo. Gracias. Gracias, Señor, porque tú no eres una historia, un cuento, una leyenda inventada por hombres, sino que eres el Dios viviente, el Dios todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, el inconmovible, el todopoderoso, el sabio Dios. Padre, nos rendimos a ti. Yo me uno a la oración de aquellos mis hermanos que están conectados o van a ver este video, Señor, y nos unimos en fe y en gratitud, Señor, porque tú eres bueno, Padre, porque no hay justo desamparado ni simiente que mendigue pan, porque nadie que te buscó fue, Señor, abandonado en medio del desierto, en medio de los ríos impetuosos, Señor. Siempre aquellos que te buscaron recibieron respuesta tuya, Señor. Fuiste tú quien abriste el camino, fuiste tú que abriste el mar, Señor, para que tu pueblo pasara en seco, Padre. Fuiste tú que, Señor, abriste, Señor, esa peña para que tu pueblo sediento tomara esas aguas vivas que es Cristo Jesús, Señor. Eres tú el mismo, Padre, el Dios todopoderoso, el que escuchó a la viuda, el que escuchó al huérfano, el que levantó al caído, el que sanó al enfermo, al ciego, el que dio autoridad, Señor. Eres el Dios todopoderoso, el grande, Señor. Bendito, bendito seas, papá. Gracias por darme esta oportunidad de estar conectada, Señor. Por mis hermanas, mis hermanos, Señor, bendígalos, ayúdalos a vencer también en sus propias circunstancias, sus propias pruebas, Señor, porque cada uno tenemos que ser probados en el área donde necesitamos madurar, crecer y aún, Señor, poder ayudar a otros, Padre. Gracias, Señor.
Porque la puerta que tú abres nadie la puede cerrar, y puerta que tú cierras nadie la puede abrir, porque porque eres el Dios viviente, el Dios todopoderoso, papá. Mi alma alaba tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Fluye a través de esta onda, Señor. Fluye en cada en cada corazón, Señor. Porque un día, Señor, te veremos. Un día te veremos cara a cara. Ayúdanos a perseverar hasta el final, Señor, hasta el toque de la trompeta. Ayúdanos. Abre camino donde no lo hay. Mira las oraciones, Señor. Hay muchas oraciones que están ahí pendientes. Hay muchas necesidades en tu pueblo, Señor. Señor, gracias. Gracias porque tu palabra lo dice. Que clamemos a ti. Que clamemos a ti. Que no nos cansemos de orar. Aunque el enemigo y aún nuestra carne, Señor, quieran desanimarnos, decir no hay respuesta. A ti no te escucha Dios. Mentira. Porque tu oído está atento al clamor de los quebrantados de corazón, a los humildes, Señor, porque al altivo tú lo ves de lejos, al soberbio tú lo quebrantas, Señor. Gracias por enseñarnos a través de muchas cosas que han acontecido en el mundo entero, de que la soberbia lo que lleva es a la humillación, porque antes del quebrantamiento, dice la palabra de Dios, viene la soberbia y la altivez de espíritu. Qué tremendo. Gracias, Señor. Oh Jesús, gracias por ser tan bueno, por enseñarnos, por mostrarnos el camino. El camino mejor eres tú, Jesús, y el único verdadero Padre. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer en el libro de Daniel. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias, Espíritu Santo. Sabemos nosotros que Daniel era un muchacho, gloria a Dios, preparado, un muchacho temeroso, instruido en la escritura, en la palabra de Dios. Y vamos a leer el primer versículo, luego vamos a tratar de ir extendiéndonos. El libro de Daniel, capítulo 1, gloria a Dios. Vamos a leer del 3 en adelante. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Quiero poner esto en la palabra, pero vamos a explicar un poquito para los que no saben cuál es la historia de Israel. En el libro de Daniel, gloria al Señor, nosotros sabemos que el pueblo de Israel, que el pueblo escogido, se había corrompido en la idolatría, en muchas cosas que ofendieron a Dios. Bendito sea el Señor. Sin embargo, el Señor siempre les enviaba profetas para traerles amonestación al pueblo de Israel, que se volvieran al Dios verdadero, al Dios todopoderoso. Y le vino prácticamente una invasión de los babilonios. Llegaron y destruyeron. Nosotros lo podemos leer en diferentes libros, por ejemplo en el libro de Esdras, también en el tiempo de Nehemías. Siempre el Señor ama a su pueblo, pero también corrige y disciplina. Es parte del amor, es parte del amor. Entonces el pueblo de Israel se había corrompido, se había vuelto tras toda esa idolatría, y le vino una invasión del rey Nabucodonosor, que era en el imperio babilónico,
uno de los imperios más poderosos de la humanidad. Gloria a Dios que en ese tiempo estaba Daniel, y vamos a leer también que hubieron 3 jóvenes más que los tomaron y los llevaron cautivos a Babilonia. ¿Por qué? Porque estos muchachos fueron descritos aquí con esas cualidades que el rey buscaba. Es como que escogió lo mejor en jóvenes para llevárselos a Babilonia. Gloria a Dios. Definitivamente estos muchachos habían sido instruidos en la palabra de Dios, en la ley. Gloria a Dios, temerosos de Dios, sabios, enseñados en toda sabiduría, en ciencia y de buen entendimiento. Pero sobre todo lo que creo que estos muchachos cargaban en su interior, en su espíritu, era la fe en el Dios, en el único Dios, en el Dios verdadero. Pues estos muchachos llegaron a Babilonia y el rey dio instrucciones que se les preparara, que se les enseñara aún la lengua caldea, que era la lengua de los babilonios. Gloria al Señor. Pero me encanta, si usted tiene ahí la Biblia, lo puede leer en el mismo capítulo de Daniel, en el versículo 8. Este versículo es clave para entender qué es lo que Dios quiere enseñarnos en esta tarde. Dice la palabra en el versículo 8 de capítulo 1, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Me está dando un poquito aquí el sol, no voy a mover. ¿Qué es la palabra clave que quiero traer? Porque el Señor me lo mostraba en esta mañana, que Daniel propuso en su corazón. Daniel simplemente dijo, no me voy a contaminar con la comida del rey. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que estas personas, que eran los caldeos, los babilonios, tenían diferentes dioses, tenían diferentes prácticas religiosas, y todo lo que comían iba consagrado primero a sus dioses y luego el rey lo consumía. Gloria a Dios. Pero esta decisión, siempre lo he dicho, que servir al Señor y obedecer al Señor es una decisión del corazón. Porque dice aquí, y Daniel propuso en su corazón, ¿qué es lo que usted, qué es lo que yo me he propuesto para este año 2026? ¿Qué nos hemos propuesto para hacer la voluntad de Dios? ¿Se ha propuesto usted, por ejemplo, decir, este año voy a dejar esta práctica que sé que no trae bendición a mi vida? Me he propuesto en este año cambiar ciertas actitudes que sabemos que me están siendo estorbo o tropiezo para ver la mano de Dios. Porque le quiero decir algo, hermana y hermano. Tenemos que ser maduros y sobre todo responsables en nuestras formas de actuar y de pensar. Creo que cuando las personas reconocen en qué fallan, primero lo identifican y luego lo reconocen, va a haber un cambio genuino, va a haber algo diferente. O queremos nosotros seguir en el mismo proceso de hace 5 años, queremos estar como esa misma círculo vicioso donde nos hemos acostumbrado aún
a vivir así, sin ver la mano de Dios? Aunque vayamos a la iglesia, aunque a veces nosotros queramos obedecer, pero hay cosas en el corazón que necesitamos rendirlas a Dios para que el Espíritu Santo venga, que es nuestro ayudador, que es el que nos redarguye de pecado, el que nos da la conciencia de pecado en nuestro corazón y en nuestro espíritu. ¿Queremos hacer eso verdaderamente, hermanos? Discúlpeme que sea en este mensaje, no sé si fuerte, pero por favor necesitamos, pueblo de Dios, despertar. Saber lo que es agradable a Dios y lo que no le agrada a Dios. Llamar a lo malo, malo y a lo bueno, bueno. Ya no necesitamos vivir entre el gris, que es una mezcla de lo blanco con lo negro. Mucho pueblo de Dios está en esa circunstancia, en medio. Nos hemos vuelto apáticos, nos hemos vuelto fríos, no tenemos convicción de pecado, seguimos a otros que sabemos que están haciendo lo incorrecto. Sin embargo, nosotros no somos la diferencia, no somos la sal de la tierra que Dios nos ha llamado a ser, o la luz en medio de las tinieblas. Vamos, hermanos, muchas personas están yendo por el camino porque aquella persona lo está haciendo una práctica mala. Y sin embargo nosotros decimos, como aquel hermano lo está haciendo y le va bien, pues quizá Dios lo está permitiendo. ¿Qué es lo que nos está a nosotros guiando? ¿La palabra de Dios o las acciones de los demás? Porque ese es el problema. Muchas personas dicen, al hermano, ahí está, va a la iglesia, ok, va a la iglesia, pero siguen su misma mentira, siguen sus mismos adulterios, siguen la misma robo, siguen la misma. Entonces decimos, pero ahí está, y nos volvemos permisivos y nos volvemos personas tan frías, tan endurecidas. Verdaderamente ahora se me viene a la mente el versículo, versículo no, sino la expresión que decía y habla. Escapa por tu vida. La salvación ciertamente es individual. No podemos nosotros ver acá ni allá. Tenemos que saber qué es lo que Dios pide de mí. Por eso es que la salvación es tan personal, porque es conmigo el trato. Nadie va a salvarse por mis acciones, ni nadie va a condenarse. Soy responsable de mis acciones, de mi proceder, de mi convicción. Necesitamos tener esas convicciones como se lo propuso Daniel. Oh, gloria a Dios. Proponernos en nuestro corazón. Si antes mentía, Señor, te rindo esta mentira, esta costumbre tan terrible de mentir. Te la rindo, Señor. Y propongo mi corazón de aquí en adelante hacer un cambio radical y hablar la verdad, aunque me traiga quizá consecuencias, pero no importa, porque nuestra relación con Dios es mucho más importante que las apariencias y las cosas que cambian alrededor. Necesitamos como pueblo de Dios bendito. Es que siento esto tan fuerte, hermano. Siento tan fuerte esto decirlo. Tener una convicción firme en quien hemos creído. A quién nosotros estamos proclamando su verdad. Gloria a Dios. Y este es el inicio de por qué Daniel llegó a lugares tan altos. ¿Por qué? Porque con una decisión, una decisión hizo la gran diferencia para que este hombre sea hasta ahorita, muchos años, se ha puesto como un ejemplo
de vida. Ahora usted me está diciendo, hermana Anabel, pero yo no soy Daniel. Pero Daniel era un hombre de carne y hueso como usted y como yo. Un hombre que me imagino que tenía pasiones, me imagino que tenía problemas, tenía que luchas, como todos los seres humanos tenemos luchas. La cuestión es que este hombre propuso no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Mire la respuesta de esta decisión, de una simple decisión. Aquí está, se la voy a leer. Mire lo que el versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Esta respuesta no vino antes de que Daniel propusiera en su corazón. Vino como respuesta al corazón humilde y el corazón decidido y dispuesto de servir al Señor y de mantenerse firme en quien Daniel había creído. Nosotros casi siempre buscamos el favor, buscamos la gracia. Qué bonito. Cómo queremos cambiar, cómo decirle, los papeles. Siempre queremos los beneficios del reino sin pagar un precio de morir al yo, de decir, Señor, yo muero a este deseo perverso en mi corazón, que sé que no viene de ti. Porque el Señor lo dice claramente en la palabra de Dios: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Porque nosotros corremos tras las añadiduras y nos frustramos y queremos, sí, Señor, que yo quiero la gracia que aquella persona tiene, yo quiero el favor que aquella persona, pero tú no sabes el precio que esa persona tuvo que pagar. Tú no sabes a qué tuvo que negar, al deseo de su corazón, de su carne, tuvo que llevarla a la cruz y decir: yo muero a este pecado. Llamémosle pecado, ya no le llamemos debilidad, porque nosotros, como pueblo de Dios, no somos niños. Muchos hemos oído mensajes que nos han confrontado, que nos han sacudido, pero a veces por la dureza del corazón hasta los ignoramos, no los queremos ya escuchar. No queremos la palabra fuerte, queremos mantequilla, queremos que nos soben. Por favor, hermanos, estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos de decisión. Estamos en tiempo de decisión. Ya no vamos a jugar más a la iglesita, a los ministerios. Tenemos que tomar una decisión personal y a veces radical, como esta decisión que tomó Daniel. Aquí está, qué lindo, me encanta eso. Y puso Dios, no fue nadie más, porque Dios es el que pone y quita, porque Dios es el que da, porque Dios es el que te llena de la gracia y el favor que necesitas para conquistar esa victoria, para obtener esa provisión, para obtener esa respuesta. De Dios viene la respuesta nuestra, hermanos. De Dios viene el levantar o el bajar a los soberbios. De Dios viene, porque Él pesa los corazones, porque Él, como en balanza, pesa nuestras intenciones del corazón. Él sabe lo más íntimo de nuestro corazón. Aún nosotros mismos nos podemos autoengañar. Sin embargo, a Dios nadie puede engañarlo. Dios no puede ser burlado. Por eso es que caminamos a veces en mediocridad. Caminamos sin ver la mano de Dios. Caminamos frustrados. Caminamos horrabacanda, caminamos culpando a medio mundo y no nos vemos internamente y no nos examinamos. ¿Sabe usted que la palabra de Dios nos llama a examinarnos? Fácil somos para examinar a otros. Qué tremendo.
Ay, que Dios nos perdone. Fácil somos para señalar a otros, pero qué difícil es autoexaminarnos y ver lo que realmente hay en nuestro corazón. Así que prosigamos. Daniel fue puesto el favor y la gracia de Dios. ¿Sabe qué pasó después de ese favor y esa gracia que Dios puso en Daniel delante de los eunucos? Que dice que compararon el rostro de Daniel y los otros tres, Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron los que fueron traídos también de Jerusalén. Y dice que los rostros de estos jóvenes eran más, más sanos. No era en sí porque fueron alimentados con vegetales. Era porque Dios estaba con ellos. Y Dios les había dado el favor y la gracia. Bendito sea el Señor. El Señor va llevando de escalón en escalón. Así nos va llevando poco a poco. Poco a poco. Depende de nuestro corazón. Bueno, llegó un momento donde, si usted lee el capítulo 2, el rey Nabucodonosor, que era babilonio, tuvo un sueño. ¿Y qué es lo que pasó? Llamaron a Daniel. Sabían que en Daniel había un espíritu superior. Sabían que Daniel tenía un Dios a quien servía, un Dios que él escuchaba, un Dios que le mostraba las cosas por acontecer en un futuro, como todo buen profeta de Dios. Bendito sea el Señor. Y este rey llamó a todos los magos, los sabios, porque así le llamaban, pueden decir a los brujos, toda esa gente, y nadie le interpretó el sueño, que era de una imagen, que es la imagen de Nabucodonosor, que habla en sí de los imperios, de todos los imperios que ha habido en la humanidad. Gloria al Señor. Y sabe usted, qué lindo es cuando un hombre de Dios busca, o una mujer busca al Señor. Hay sabiduría en sus palabras. Hay algo diferente. ¿No se ha fijado usted qué bonito es hablar con personas donde uno se edifica y habla cosas que te llenan y te dan como una sensación de alegría, de paz? Y qué tremendo es poder conversar con una persona que solo te va a dar pura queja, que todo el tiempo está inconforme, que todo el tiempo está, que no ve lo bonito, lo bueno que ha recibido. Yo se lo comentaba con mi amiga Mildred. Qué tremendos somos, Dios mío. Bendito sea el Señor. Y mire lo que pasó. El rey Nabucodonosor mandó a llamar a Daniel. Y estas palabras que vamos a leer en el capítulo 2, en el versículo 19, se lo voy a leer para que ustedes lo escuchen y lo vayan meditando en su corazón. Entonces, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyo son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos. Así es. Dios muda los tiempos. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Mire, ¿entiende usted esta palabra? Dios, qué lindo. Da la sabiduría. O sea, si usted tiene un poquito de sabiduría, pues Dios le va a añadir. Dios le va a ir añadiendo. Y si tenemos entendimiento, hay personas sin entendimiento que usted les habla
Y no entienden, está su entendimiento cerrado. Está como cuando hay un tapón en su corazón. ¿Por qué? Por la dureza del corazón, por la obstinación, por la rebelión. Todas esas cosas nosotros mismos nos autodañamos. Porque aquí dice, y la ciencia a los entendidos. Él revela, alabado sea Dios. Dios revela todo, hermanos. Cuando lo buscamos y nos humillamos delante de Él, del Señor, Dios revela cosas ocultas, cosas guardadas que aparentemente no se ven, pero que Dios sí las conoce. Y Él revela los secretos a quien Él quiera revelárselos. Ese es un favor y una gracia que el Señor tiene, no porque el Señor sea, ¿cómo decirle? Que escoge. Sí, bueno, Dios escoge, la verdad, los propósitos y las misiones para cada uno. Pero sobre todo, Dios mira los corazones. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Que amo estas palabras. Con Él mora la luz, porque en Dios no hay tinieblas. Él es la luz. Alabado sea Dios. A ti, oh Dios de mis padres. Mira, aquí está. La fe de Daniel había sido instruido en el temor de Dios. Este hombre, mis respetos. Y yo sé que hay muchos Daniel y muchas mujeres temerosas de Dios. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias. Mire cómo con qué reverencia, con qué reconocimiento, con qué respeto se refirió Daniel a su Dios. ¿Cuántas personas cuando se refieren al Señor, mi Diosito, o se refieren como que fuera su mejor amigo y al final ni son amigos, porque no hacen la voluntad del Señor? El que es verdaderamente amigo de Dios, el que verdaderamente camina con el Señor, camina en un temor reverente, gloria a Dios. No pretende, no trata de ¿cómo decir? Como externamente, de aparentar, porque el que es amigo de Dios sabe que le va a seguir el favor y la gracia. Las puertas se le van a abrir, caminos Dios va a abrir, gloria a Dios. El que verdaderamente teme a Dios y ama a Dios. Te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Qué lindo. Dios le dio a Daniel no solo sabiduría, le dio fuerza. Fuerza, me imagino, para resistir también la tentación, por ejemplo. ¿Quién hubiera querido llegar a probar los alimentos del rey, el vino del rey? Esos puestos no los llevaba cualquier persona, tenía que ser una persona capacitada, preparada. Pero Dios vio la grandeza, Daniel vio la grandeza de Dios y luego el rey. ¿Cuántos andamos detrás de reyes terrenales por puestos, por cosas? Y dejamos lo más grande y lo mayor que es nuestro Dios, que de Él es el poder, gloria, alabasai. Qué tremendo los seres humanos en la ambición, buscando el favor de hombres, buscando la gracia de hombres. Oh, gloria a Dios, sin saber que el que da la gracia viene de lo alto, porque de Él viene la dádiva del Señor. Porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que pedimos, pues nos ha dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia. Recuerde que el rey Nabucodonosor estaba furioso con todos los magos y los adivinos, porque no le habían interpretado el sueño de la estatua de Nabucodonosor, la estatua que a Nabucodonosor Dios le reveló. Pero al Señor se le plació mostrárselo a Daniel. Bendito seas.
no mates a los sabios de Babilonia y llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Aún intercedió. Imagine Daniel, si es uno de los ejemplos de la intercesión. Daniel dijo, no mates a todos estos magos, no los mates. Yo voy a ir porque Dios me ha revelado la interpretación del sueño que tuvo el rey. Y así fue. Llegó Daniel y le interpretó al rey Nabucodonosor el sueño de la estatua de oro. Llevaba el oro, bronce, plata y luego hasta los pies, que era una mezcla de barro con hierro. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Así que llegó y qué lindo. Vamos a leer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Alabado sea Dios. Pero quiero leer el 46 del mismo capítulo. Miren lo que pasó con el rey Nabucodonosor, aquel hombre soberbio, aquel hombre, y me imagino que era un poderío tremendo de los babilonios, gloria al Señor. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciese presente e incienso. Pero miren la actitud que tuvo Daniel. El rey, cuando le fue interpretada el sueño, vino y quiso reconocer a Daniel. Pero la respuesta de Daniel en el 47. Entonces el rey engrandeció a Daniel. No, pero quiero leer el 47, perdón. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Gloria a Dios. Aquí el rey Nabucodonosor reconoció que el Dios de Daniel era el Dios que revela los misterios. Prácticamente ahí le dio pleitesía, ahí le dio honra a Dios. Qué tremendo que cuando conforme a nuestras acciones, quizá muchos van a honrar a Dios o muchos van a despreciar a Dios. Porque por nuestras actitudes, por nuestro testimonio, por nuestra forma de actuar. Eso a mí me confronta, le voy a decir. Qué tremendo. Será tan poca gente que dice verdaderamente, este sí es hijo de Dios. Sí, Dios está con él o con ella. Porque el favor y la gracia que esta persona tiene no la puede dar nadie terrenal, sino solamente Dios. Bendito sea el Señor. Y después, ¿sabe qué pasó? Que el rey Nabucodonosor hizo esa misma estatua. Y yo estaba meditando, ¿sabe qué estaba meditando? Dios mío, cómo somos los seres humanos de tercos y de necios. Ya había Daniel dado la interpretación del sueño. Daniel le había mostrado todas las cosas a Nabucodonosor conforme al sueño. Y vino Nabucodonosor y levantó una estatua. O sea, ellos, los reyes antiguos, se creían dioses. Se creían, era tanta la soberbia. No vemos nosotros ahora muchos gobernantes como dioses que creen que ellos son los que tienen la última respuesta. Se olvidan que hay un Dios del cielo. Se olvidan que hay un Dios del cielo que gobierna el cielo y la tierra. A pesar que el enemigo anda como león rugiente aquí en la tierra. Pero hay un Dios que es sobre todo reino, sobre todo gobierno, sobre todo imperio. Aunque han habido imperios grandes, poderosos, los persas, los griegos, los romanos, sin embargo, sobre todos esos imperios, gobierna Dios. Gobierna Dios. Bendito sea el Señor. Y para no seguir extendiéndome, solo les quiero narrar lo que pasó. Vino
Nabucodonosor y quería que todos los caldeos, que así le llamaban a los que habitaban en Babilonia, prácticamente como la capital, se postraran delante de la imagen que él mismo había levantado y que lo adoraran. Qué tremendo. El ser humano siempre anda buscando el reconocimiento. Que qué tremendo, hermano. Cuánta gente en su altivez quiere el reconocimiento, la pleitesía, la honra. Bendito sea Dios. Pero pasó algo tremendo en ese mismo tiempo de Daniel. Recuerde que iba Daniel y los otros tres jóvenes, que eran Sadrach, Mesach y Abednego, gloria a Dios. Y estos jóvenes se mantuvieron en la misma actitud de Daniel. Ellos no podían adorar otro Dios más que el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios todopoderoso. Y llegó hasta el punto que el rey Nabucodonosor dijo: todos aquellos que no se postren delante de esta estatua, que prácticamente era él mismo ensimismado en su orgullo, van a ser echados a un horno de fuego. Y así pasó. En este caso solo fueron los otros tres jóvenes. Fueron lanzados al horno de fuego. Todas esas son pruebas, hermano. Quizás nosotros no vamos a ser lanzados a hornos de fuego, pero sí a hornos de purificación, a pruebas duras, difíciles, que nos van a limpiar la escoria que hay en nuestro corazón. Porque eso es lo que hace el oro, limpia la escoria. La escoria es prácticamente lo que no es oro. Todo residuo que no es oro es purificado en el horno. Alabanzas. Bendito. Y así el Señor a muchos nos ha metido, y quizás nos va a meter en hornos de fuego, como fueron metidos estos tres jóvenes judíos o israelitas, gloria a Dios. ¿Qué pasó? Mire lo que dice en el capítulo 3, el último versículo que voy a leer. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Qué fe? ¿Qué fe? Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¡Wow! Mis respetos para estos jóvenes de convicción, jóvenes de principios verdaderos, jóvenes en quien, a pesar de que estuvieron amenazados a perder su vida, a ser quemados en un horno que dice que lo calentaron 7 veces más. ¿Cuántas veces hay pruebas que nosotros sentimos que no soportamos, porque es tan fuerte la sacudida, es tan fuerte el proceso, que creemos que no lo vamos a resistir? Pero quiero decirle algo, 2 cosas que quiero dejar en su corazón en esta tarde aquí en El Salvador. Primero es la fe en el Señor. Definitivamente la fe de estos 4 jóvenes, Daniel y los 3 restantes, era una fe inquebrantable, una fe inmovible, una fe digna de imitar. Tenían una fe real, genuina, en que el Dios Todopoderoso, en el cual ellos habían sido instruidos pequeños, los iba a librar de hornos de fuego. Porque si usted lee el libro de Daniel más adelante, Daniel también fue echado al foso de los leones. Es que este libro tiene tantas riquezas donde uno puede alimentar su fe y saber que el Dios de Daniel, que el Dios antiguo es el mismo Dios. Y ahora, hermano, Dios no ha cambiado, Dios es real. Dios
es real, Dios está vivo y Él mira el corazón que tiene fe. Ahora, otra cosa que quiero mencionar, primero la fe, segundo la babashai, la obediencia. La fe va unido a la obediencia. La fe sin obediencia no es nada, hermano. Prácticamente nosotros podemos decir tengo fe, pero la fe no es genuina. Es una fe fingida o estacional que en ciertos momentos nosotros podemos confiar y en otras veces no. No es una fe firme, una fe fuerte. ¿Cómo llegamos a esa fe fuerte? A través de los procesos. Porque el Señor dijo que si tu fe fuera como un grano de mostaza, la semilla más chiquitita que existe, hermanos, le diría, dice, esos montes, porque la fe va de proceso, va creciendo, va en ascenso, conforme a los procesos que Dios permite en nuestras vidas. Y luego la obediencia, la fe, y esto lo quiero dejar, por favor, firme, primeramente en mi corazón, y quiero transmitirlo a ustedes. La fe va unido a la obediencia. Cuando nosotros decimos sí tengo fe, obedecemos. Cuando nosotros dudamos, desobedecemos. No nos importa lo que el Señor diga. Hacemos lo que queremos y lo que otras personas están haciendo y creemos que a ellos les va bien. Pero tarde o temprano vienen las caídas. Muchos vamos a verlos nosotros en lo alto, pero de repente vienen para abajo. Porque Dios resiste la soberbia. A Dios, usted no sabe cómo un corazón humilde puede tocar el corazón de Dios, el Dios todopoderoso, hermanos. Si el Señor con una orden destruye esta tierra. Hay algo tan lindo en el libro de Daniel, cuando Daniel fue lanzado al foso de los leones. ¿Sabe qué pasó? Que el Señor envió su ángel. Envió su ángel. Cuando el rey llegó, eso no la pude desarrollar, pero solo quiero decir así rapidito, pero nos deja una lección preciosa también. Gloria a Dios. Daniel no obedeció el mandato del rey, que era que todo aquel que pidiera a un Dios que no fuera el Dios rey, gloria a Dios, iba a ser lanzado a un foso de leones hambrientos. ¿Sabe que nosotros estuvimos en Roma y fuimos al Coliseo Romano? Impactante. Yo decía, Dios mío, qué tremendo, según la historia, porque es una ciudad llena de historia, que allí tenían como qué decirle, como las partes más bajas, ahí tenían guardados los leones, no les daban alimento por días enteros, para que cuando estos animales salieran a hacer el espectáculo para los romanos, llevaran una hambre terrible y devoraban, destrozaban a todas las personas que le lanzaban. Ahí fueron lanzados muchos cristianos. Pero ¿qué pasó? Daniel, gloria a Dios, en ese foso de león confió en su Dios y no negó su fe. Y aunque los demás hicieron que el rey enviara esa orden, que aquel que desobedeciera y doblara rodillas y orara a otro Dios que no fuera el propio rey, gloria a Dios, iba a ser lanzado. Y él no le importó. ¿Sabe qué hizo Daniel? Se encerraba 3 veces al día y oraba al Dios viviente, al Dios todopoderoso. Lo vieron porque lo estaban viendo. Como siempre, hay personas llenas de malicia y maldad que lo que querían era traer una acusación sobre Daniel, porque tenía un espíritu superior, porque sabían que Dios estaba con él y Dios le mostraba los secretos más ocultos. Bendito sea Dios. ¿Sabe qué hicieron? Fueron al rey y le dijeron, mira, rey,
tú tienes a Daniel, aquel que te trajiste de Jerusalén, y él no te ha obedecido. Él invoca a su Dios y ora a su Dios. No le tocó otra opción más que al rey, que como él ya había aún sellado la orden, la ley, porque así hacían los reyes, sellaban con su anillo de autoridad y todo, pues lo lanzaron. Cuando el rey fue, dice que fue temprano y ayunó, dice que le dijo: Daniel, ¿qué pasó? ¿Tu Dios te ha podido salvar? Y le dijo: el ángel, su ángel, el Señor, mi Dios mandó su ángel y estaba intacto. Aquí quiero terminar con esta reflexión. Daniel estaba intacto. ¿Por qué? Porque no solo confió, sino obedeció a Dios. Recordemos y tengamos esto claro, por favor, que la fe sin obediencia es como algo que está, ¿cómo decirle? No terminado, no completo. La fe con obediencia es como un total paquete, el 100%. La fe y obediencia es la que nos llevará en este nuevo año a ver su favor y su gracia que hubo en el tiempo que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Una decisión, hermano, es la que puede hacer la diferencia en nuestras propias vidas. Una decisión. Así que en esta tarde los dejo con esa reflexión en el nombre del Señor Jesús. Espero que esta palabra sea de edificación para su espíritu, que haya penetrado en lo profundo de su corazón, que esa fe inmovible sea en nosotros cada vez más y más y más. Y que Dios nos ayude a morir a nuestros propios deseos, a rendir al Señor todo deseo de la carne que va contrario a la voluntad de Dios, y podamos nosotros ver la mano de Dios y la gracia de Dios, no solo en nuestras vidas, sino en nuestras generaciones. Dios les bendiga y con el favor del Señor nos comunicamos o nos conectamos el próximo viernes. Muchas bendiciones. Feliz tarde. Un abrazo para cada uno. Bendiciones.